Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que estáis al otro lado de la pantalla a un nuevo webinar gratuito por el Consejo General de Enfermería de la mano de su Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, con la colaboración en esta ocasión de Interporc. Hoy vamos a hablar de un tema siempre controvertido, un terreno muy abonado a la desinformación, a los bulos, a las exageraciones, lo que un día te mata, otro día te sana. Sí, exactamente, estáis a lo mejor intuyendo por la pantalla del webinar y porque os habéis apuntado a esto sabiendo a lo que veníais, que vamos a hablar de alimentación. La nutrición y la alimentación son temas cruciales a la hora de tener una buena salud y en la que las enfermeras juegan un papel determinante y no siempre reconocido. Hace falta arrojar luz, ofrecer buena información en materia de alimentación y nutrición, y hoy lo vamos a hacer, como siempre, de las manos de los mayores expertos desde la enfermería y desde otras disciplinas científicas en este terreno. Alimentación sana, sostenible, sobre la que vais a poder preguntar muchas de vuestras dudas que siempre os trasladan los pacientes muy a menudo, y sabemos que no siempre os sentís seguras en este terreno, pero a partir de después de esta hora y media que vamos a tener, seguro que salís con una información de primera para trasladar a vuestros pacientes y a toda la gente con las que os relacionáis cada día. Tenemos más de 1.500 personas aquí concentradas en la sala para aprender mucho de la mano, ya os digo, de enfermeras top. Y sin más, vamos a empezar como cada día en estos webinars, con un saludo de la directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández. Adelante, Pilar. Bueno, gracias, buenas tardes, compañeras y compañeros, y gracias por vuestra presencia. Decía David, las 1.500, en este momento tenemos más de 1.800 personas matriculadas en este webinar. La nutrición y la alimentación nos interesa a todas las enfermeras y enfermeros. En este sentido, pues ya nos ha dado la bienvenida David desde el Instituto Superior de Formación Sanitaria, pues reitero vuestra bienvenida. Hace ya muchos años que desde el Consejo General de Enfermería y desde la pandemia, desde el Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, apostamos por la formación continuada de todas las enfermeras y enfermeros. Con encuentros como este buscamos potenciar aún más los conocimientos de los profesionales de la mano de la evidencia científica. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, desde 1990 la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo y se ha cuadriplicado entre los adolescentes. Se estima que en el 2022 había 2.500.000 adultos con sobrepeso y de ellos 890 millones eran obesos. Unas cifras muy alarmantes que suponen un riesgo para la salud y la calidad de vida de toda la población. Las enfermeras y enfermeros, como profesionales más cercanos al paciente, tenemos un papel fundamental a la hora de educar y concienciar sobre la importancia de llevar a cabo una alimentación saludable y sostenible para prevenir numerosas enfermedades. Durante la próxima hora y media vamos a profundizar en la necesidad de formarse e informarse sobre nutrición, así como potenciar la figura de las enfermeras expertas en todos los niveles asistenciales durante toda la vida. La información nutricional debe de estar presente en la educación para la salud de las personas desde que nacen hasta que fallecen. Y para eso también son imprescindibles las enfermeras escolares, que tienen un papel clave a la hora de fomentar hábitos saludables desde el colegio. Desde el Consejo General de Enfermería acabamos de lanzar la campaña Pregunta a tu enfermera. Y yo aprovecho esta formación que hoy estamos aquí realizando para que entre todos consigamos que esta frase cale en toda la población y en un tema como la nutrición mucho más.
Pregunta a tu enfermera, porque ella podrá darte las claves para llevar una dieta saludable a lo largo de toda la vida, incorporando alimentos varios y sanos. De nuevo, y para ampliar los conocimientos, esta formación buscará poner en valor la necesidad de potenciar los cuidados enfermeros en alimentación saludable y sostenible, así como dar a conocer qué grupos de alimentos ayudan a conseguir los objetivos de manos de tres grandes expertos en la materia que hoy tenemos el placer de compartir con todos vosotros. No me quiero extender más y porque hablaremos de todo esto ahora en el webinar. Una vez más, agradecer la colaboración de Interpor, así como de todo el equipo de ponentes y su moderador, y todo el equipo que ha contribuido a que hoy estemos aquí del Consejo General y de ISFOS, y desde luego a todos vosotros pues vuestra presencia. Así que hoy nos acompañan Marilurdes de Torres, enfermera y vocal de nutrición del Consejo General de Enfermería de España, que es una gran experta y una pionera en el ámbito de la nutrición desde el punto de vista de enfermería. Carmen Martín Salinas, enfermera también, y es la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética, un referente también en la materia. Y contamos con José Antonio Beltrán, que es catedrático de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Sin más, espero que disfrutéis de esta nueva formación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a llevar a cabo en los últimos tiempos, pero realmente vamos a quedar todos muy satisfechos. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia y empezamos la webinar. Muchas gracias, Pilar Fernández, directora de ISFOS. Y sin más, vamos a empezar con nuestros ponentes de la tarde, que es, como comentaba la directora de ISFOS, Marilurdes de Torres Áurez. Marilurdes es experta en nutrición y dietética hospitalaria, es secretaria general de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería, de la UESCE, es la coordinadora de nutrición tanto en el Consejo General de Enfermería como en el Colegio de Enfermería de Zaragoza y presidenta del Comité Científico de ADENI, de la Sociedad Científica. Bueno, es una persona con una dilatadísima trayectoria, una persona que además nos encanta porque habla muy claro, porque siempre hace exposiciones, aparte brillantes, muy entretenidas, como os va a dejar claro en este momento. Atención, Marilurdes de Torres, el plato es tuyo. Bueno, pues aparezco yo después de tanta presentación, pero mirad, no estamos ahora en un plato de televisión. Ahora mismo yo estoy, que acabo de cortar unas rebanadas de pan de pueblo, de pan bueno, y estoy esperando a un primo mío que se ha ido con José Antonio a la huerta a coger unos tomates. Y mientras Carmen con Pilar Fernández están partiendo unas rodajas de unas lonchas de jamón. ¿Esto a qué viene? Pues es que vamos a estar con la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea, afortunadamente, es una dieta omnívora, que comemos de todo. Bueno, ya estoy aquí en el plató y ya voy a dar la clase. Pero me gustaba a mí que nos hiciéramos la idea de cómo nos tendríamos que situar mentalmente. Ahora estamos en una deriva vegana en la vida y esa deriva vegana ha dado por decir que la dieta mediterránea es una dieta vegana o vegetariana. Es mentira. La dieta mediterránea, lo voy a contar en la historia, que es muy bonita, hay que comer la proteína animal, tiene muchísima fibra, tiene aceite de oliva, tiene muchas legumbre, tiene de todo, que lo vamos a repasar, pero no es vegetariana. Entonces, si alguien ha venido, se ha matriculado para pensar que vamos a dar una clase de horticultura, no, se pueden marchar tranquilamente porque vamos a hablar de una dieta omnívora. Esto no sé cómo se pasa. Bueno, a mí me gusta hablar de la filosofía de la dieta mediterránea, porque la filosofía de la dieta mediterránea es una forma de vivir, una forma de comer y una forma de compartir.
Y además lo vamos a unir al movimiento Una Sola Salud, porque ahora la Real Academia nos ha dicho que One Health, que lo digan los ingleses y los parlantes, pero que en España digamos Una Sola Salud. Y yo soy muy, muy obediente con la Real Academia. Con otras no, pero con la Real Academia de la Lengua sí. Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento Una Sola Salud lo que pregona es que los alimentos tienen que ser 3R y una alimentación 7S. Y lo vamos a ir a ver al final de la exposición. Mirad, no sé si se ve bien, pero en esta pirámide de la dieta mediterránea, fijaros con una cosa porque después le voy a hacer referencia. Habla de 7 huevos a la semana, hasta 7 huevos a la semana. Y os sonará mucho, estaréis diciendo, pero bueno, 3 huevos a la semana. No, ahora lo contaremos. La dieta mediterránea cumple unos estándares y unas recomendaciones que están muy, muy, muy evidenciadas científicamente. Y si queréis verla, entráis en la revista del Comité Científico de la SAN, en el número 3, y ahí está detallada completamente. Os voy a decir que la dieta mediterránea es la dieta más estudiada del planeta y que es una dieta saludable, hay evidencia científica, y lo vamos a contar. Porque estar en la dieta mediterránea, ser integrante del patrimonio inmaterial de la UNESCO es una cosa muy seria. Y aquí en ISFOS solamente hablamos de cosas serias, de cosas que están evidenciadas, de cosas que no son bulos, de ciencia. A nosotros nos gusta la ciencia, y nos gusta además hacer unas risas, pero nos gusta la ciencia. Porque la dieta mediterránea es cómo alimentarse, cómo cocinar esos alimentos, cómo compartir los alimentos y además hablamos de cuánto y de cómo moverse. Por eso ese cerebro que he puesto en la sartén se movía, pero ahora no se mueve, algo le habré hecho, o se ha cansado el hombre, también importante. ¿Y por qué pongo aquí alimentos de España? Pues porque podemos sacar pecho con los alimentos de España, porque todos los alimentos de España son de la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque España está en la cuenca mediterránea. En la cultura central, en la dieta mediterránea, estaba la caza. O sea, lo normal en los pueblos es que se cogían la escopeta y se marchaban al monte a caza mayor o a caza menor. Y lo normal en los pueblos de la cuenca mediterránea es que en todas las naciones, excepto en las que son musulmanas, que lo hacen por religión, no por salud, tienen cerdo. Y en Italia tienen una especie de jamón que le llaman, no me acuerdo cómo, pero en Francia tienen cerdo, en España la matacía, bueno, es una fiesta nacional. Entonces, esos mitos es lo que queremos desgranar y quitar. Pero además, voy a decir una cosa que normalmente las enfermeras no paramos a tenernos en cuenta cuando tenemos que hacer recomendación de los alimentos a nuestros pacientes o nuestros usuarios sanos que son en la atención primaria, vienen a saber cómo tienen que comer mejor. Nosotros hablamos normalmente de los nutrientes que tiene el alimento y eso es un poco hablar de nutricionismo. Yo le tengo a esa palabra, ya me suena mal, porque hay que tener una especial dedicación y de esto al final si hay alguna pregunta con el profesor Blasco lo podremos hablar mejor, José Antonio, porque los tecnólogos de los alimentos son los que han descubierto la matriz alimentaria, pero es que un alimento solamente con nutrientes no es nada, tiene la matriz y todas las formas de complementarse esos nutrientes y esos complejos bioquímicos que tienen es lo que hace que un alimento sea lo que es. María Ballesteros, que es una endocrinóloga muy, muy viva del Hospital de León, dice que es el conjunto de componentes nutrientes y no nutrientes de los alimentos y sus relaciones moleculares, que ahí es donde está la madre del cordero. Porque los alimentos en sí tienen unas estructuras complejas que al juntarse varios alimentos de varias estructuras complejas, ese amontonamiento de estructuras es lo que hace que un alimento tenga esas cualidades saludables que nosotros buscamos cuando lo estamos recomendando. Os recomiendo en la revista Animal Fontes de abril, bueno, os he puesto solamente el principio, pero entrad en internet y leerla porque es una lectura recomendada, porque habla del papel dietético de la carne que va mucho más allá de la provisión de materia alimentaria, que no solamente va en la proteína, sino que es un conjunto de cualidades que es lo que aporta en la dieta mediterránea. Entonces, con esto que hemos dicho antes, odio la palabra nutricionismo, porque es que
al final estamos comiendo, yo me como una oliva porque tiene, puedes dar el aceite de oliva, yo me como una carne porque tiene proteína, yo me como una lenteja porque tiene metionina. No, nosotros nos comemos los alimentos primero para disfrutar, que es lo que nos han enseñado en la dieta mediterránea, porque se come con la boca, se come con el estómago, pero se come también con el cerebro y se come con las emociones. O sea, nosotros en España sabemos comer con el corazón del corazón emocional, y sobre todo sabemos compartir, y esa es la importancia que tiene la dieta mediterránea y la carne dentro de la mediterránea. Necesitamos valorar justamente lo que es la matriz alimentaria, no quedarnos solamente en eso y no solamente quedarnos en los nutrientes. Y otra cosa muy importante, en el AVE veníamos hablando José Antonio y yo, que cuando decimos es que esta planta tiene tal micronutriente y esta carne tiene tal micronutriente, pero claro, tenemos que saber la biodisponibilidad de ese micronutriente, sobre todo los micronutrientes, porque todos los micronutrientes no están bien disponibles. Y cuando la biodisponibilidad va intrínseca a ese alimento tiene esa posibilidad de aceptarlo. El brécol tiene mucho calcio, pues sobre el papel muchísimo, pero el calcio del brécol no lo asimilamos nosotros, porque hay una palabra que son los antinutrientes que justo luchan contra eso y hacen unos oxalatos. Y entonces ya no lo aprovechamos. Sin embargo, nos echamos un trago de leche, un vaso de leche, y el calcio está biodisponible y lo asimilamos al 100%, no porque no se asimila nada al 100%, pero al 85, 90, 95, yo es que me echo larga. Consideraciones científicas de la dieta mediterránea. El patrón dietético es muy variado, es omnívoro y eso es lo que le hace flexible. Además, es que reduce el riesgo de una alimentación inadecuada, porque hay tanto donde elegir que siempre vas a conseguir una matriz de esa ingesta que va a ser beneficiosa. Permite aplicar flexiblemente. Nosotros, por ejemplo, somos muy de un filete de carne con guarnición, un pescado con guarnición, un algo con guarnición. Ya estás metiendo la parte de fibra que necesitamos. Y sobre todo, que al ser tan variada y sostenible, hace que no haya tanta degradación medioambiental. El estudio de los 7 países. Me voy a echar un trago a la salud del profesor Ansel Keys por lo que descubrió. En los años 48, que no había nacido yo con que vosotros que estéis al otro lado de esto, seguro que no, que sois todos jóvenes y hermosos, pero en los años 48, que España estaba saliendo de la posguerra, digo este dato porque es importante, porque no entro en los estudios de los 7 países. Se dio cuenta, Ansel Keys, el profesor, con su esposa, se dieron cuenta que él, que era un investigador de los artefactos cardiovasculares, se dio cuenta que había una cuenca mediterránea en la que comían muchísima grasa, parte de ella era de cerdo y de aceite. Y sin embargo no tenían enfermedades cardíacas. Entonces, ¿qué pasaba? Y sin embargo, tampoco tenían enfermedades cardíacas en Japón, que no comían ninguna grasa, pero tampoco comían fibra. Y sin embargo, en Estados Unidos estaban hasta aquí de grasa, hasta saturada y hasta aquí de mal comer, y había muchos artefactos cardiovasculares. Entonces, cuando empezaron a estudiar esto, cogieron Yugoslavia, a la antigua Yugoslavia, Países Bajos, Finlandia, Italia y Grecia, por la forma de comer. Y todos esos países utilizaban cerdo, menos en Finlandia, que usan menos. En Japón nada, todo era pescado y más bien poco aliñado. Y en Estados Unidos, pues, comían fatal. Y cuando se pusieron a estudiarlo, se dieron cuenta que la grasa que consumían era aceite de oliva, que es rico en grasas monoinsaturadas que reducen el aumento de la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Y observaron también que la ingesta de fibra era constante en todos los alimentos, porque la fibra la utilizábamos de primer plato o la utilizábamos de guarnición, cosa que en Estados Unidos, por eso estoy en contra de los platos que nos dicen cómo tenemos que comer, porque los platos yo prefiero la pirámide porque en el plato no hay costumbre, en la cuenca mediterránea, en España, no comemos plato combinado
de trozos, porque si no, un plato de lentejas no te cabe en un poco así del trozo de plato que te queda, con lo cual vamos a coger una cosa en la que podamos coger las raciones que tenemos que elegir. Bueno, pues se daban cuenta que había muchas legumbres, muchas hortalizas, frutas. Y lo que les llamó la atención, por ejemplo, una de las cosas que él dice es que la legumbre se toma como plato único de primero. El estudio de los 7 países vieron que la proteína que ingerían provenía fundamentalmente de pescados azules y de cerdo. Y que utilizaban también vaca, pero en la misma cuenca menos que en el resto de las naciones. Y estos datos científicos, fijaros cómo estamos, que no se hicieron públicos y un poco populares hasta los años 80. No voy a explicar por qué, porque no sé si me va a dar tiempo, pero quiero que os quedéis con esta diapositiva y que me hagáis esta pregunta, porque se os van a saltar las lágrimas cuando os lo cuente. ¿Por qué no se hicieron públicos estos datos? Y nos seguían diciendo que 3 huevos a la semana, que la leche descremada. Aunque a un niño sea gordo, no se le debe de dar leche descremada nunca, porque no se fija el calcio. Entonces, estas derivas que han tenido de saltarse la evidencia científica, los que observaron que las naciones mediterráneas lo que hacían era ingerir mucha fruta, ingerir la grasa, el oro que tenemos, que es el AOV, y además que ahí tenían menos frecuencia de enfermedades cardiovasculares. Es una dieta saludable, pero las técnicas culinarias son fundamentales en la cuenca mediterránea. ¿Por qué? Porque se usa mucho la parrilla, pero no la parrilla de quemar, como en Estados Unidos, que pones la carne y está el fuego. Nosotros nos entretenemos, dejamos que haya brasas y ahí es donde guisamos. Y porque además el ciudadano se va a coger a la huerta, cuando hicieron el estudio, se iban a la huerta, por eso os decía que yo acababa de partir el pan y que mi primo y José Antonio estaban yendo a por el tomate, se iban a la huerta, ya se movían, esa huerta había que cavarla, regarla, estar pendiente de ella, o sea, ya se habían movido, ya tenían, no se iban al gimnasio subiendo las escaleras mecánicas y después hacer step, que esto lo estamos viendo, o sea, gástate los dineros para hacer step y después suben en escaleras mecánicas. Es que esto da la risa, el que lo estéis haciendo, pues reíros un poco en casa solos, que no pasa nada. Y estos son lo que se debía de utilizar. Como dice el profesor Luis Serra Masen, ¿por qué lo he puesto? Aparte de porque es amigo mío, que eso es importante para mí, es que ahora mismo es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero él era el presidente de la Fundación Dieta Mediterránea cuando entró en la que es el que lo presentó para ser Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Y entonces ese mérito hay que reconocérselo. Y como no todos lo sabéis, por lo menos aquí le quiero hacer ese homenaje por el cariño que le tengo, el respeto y la admiración. Mirad, os he puesto aquí platos de cerdo. Todos esos platos de cerdo son buenísimos, esos cerdos. ¿Y por qué pongo unas líneas rojas? Pues porque en a ver si atino. Bueno, en el primero que está tachado, tiene una salsa de mantequilla. No sé qué salsa es, mantequilla. El solomillo está buenísimo, pero esa mantequilla ya no lo hace saludable. El de al lado, el solomillo está buenísimo y además lo ha puesto sobre unas virutas de jamón, que ya es la leche, pero tiene salsa roquefort y el salsa roquefort no se puede comer. Sin embargo, me quedo con los otros dos, que dices, ¡ay, cuánta patata tiene! Bueno, tiene tantas patatas como trozos de solomillo, pero con coger media patata y dejarse la mitad, y al menos la patata, pobrecita, si tiene 80 calorías, 100 gramos de patata cocida, si es que le estamos poniendo una mala calidad de vida tremenda. El solomillo es la plancha ideal. Arriba he puesto 2 solomillos, uno que está con panela. El solomillo buenísimo, la panela ya no es saludable. ¿Por qué? Porque es el jugo dulce de la caña de azúcar. O sea, es azúcar pura. Y luego a esos otros le he puesto el rojo también. ¿Por qué? Porque esas pelotillas de patata frita, no frita, sino masa y frita, eso es lo que fastidia. O sea, de esos platos los cerdos valen siempre, las salsas es lo que tenemos que quitar. Porque mirad, la alimentación es salud y la alimentación es bienestar.
pero la alimentación es gastronomía, que es sota, caballo y rey. Hay pacientes que están ingresados y si yo me preocupé mucho los 26 años que he estado de supervisora de la unidad de nutrición y dietética de que la alimentación fuera variada, pero que entrara por los ojos, por la nariz y que fueran lo que les recordara a su casa. Pues eso, aquí estos filetes de magro a la plancha con una guarnición de lo que hayamos puesto ahí, buenísimos. Ese solomillo es que canta el solo. Y luego quiero decir una cosa del jamón de York. El jamón de York no existe. No existe. Seguro que alguno tenía la pregunta para hacerme, pero el jamón se llama cocido o jamón dulce, se le dice también. Pero tenéis que leer en el etiquetado y enseñar a vuestros pacientes que lean el etiquetado, porque la reglamentación española dice que con el 14% de carne de cerdo se le puede llamar jamón de York. Hijos míos, que el resto es almidón de maíz, no vamos a pagar el almidón de maíz a precio de jamón. Entonces, el jamón cocido tenemos que leer que tenga 70, 80. Esto está patrocinado por Interpor. Interpor tiene muchos socios. Entonces, lo que pretendemos es que todos los socios tengan el jamón de York con unos 70 o un 80% de carne. Que cuando haces una dieta hiperproteica, porque tienes un yayo desnutrido, le dices, pues cómase un trocico de jamón cocido. Y ese trocico de jamón cocido, si tiene un 70%, un 80% de carne, sabes que le estás metiendo proteína pura. O sea que nosotros tenemos obligación de estar formados porque tenemos la obligación de formar a nuestros pacientes y usuarios. El movimiento Una Sola Salud, veis que lo digo en español, incluye la salud humana, la salud animal, la salud vegetal y la salud ambiental. Porque así como se críen los vegetales, será saludable o no para la alimentación. Entonces, ese cómputo es el que nosotros tenemos que mirar. La dieta mediterránea se comparte, es movimiento y eso es lo que la hace sostenible, el compartir la degustación. Porque os imagináis en un verano debajo de una higuera o de un chopo, una ensalada de tomate, los primos, los niños, todos dando mal, pero todos comiendo de lo mismo y saboreando. Eso es lo que hace emocionalmente rica una comida y la digestión se hace mejor, ¿eh? Comer el alimento del corral, del propio. Y otra sostenibilidad es importante, os pongo aquí el diseño que ha hecho el doctor Rafael Urrialde, que es de la Universidad Complutense, porque la alimentación tiene que ser 7S, que es segura. Las enfermeras tenemos que empezar a fijarnos mucho más en la seguridad alimentaria. Ahora hemos terminado un curso con un experto con ISFOS en que hemos dedicado un módulo completo a la seguridad alimentaria porque les tenemos que decir a los pacientes cómo tienen que conservar esos alimentos y cómo tienen que leer los etiquetados de esos alimentos para que sea saludable y para que sea segura. Tiene que ser sostenible, tiene que ser satisfactoria, o sea, que por lo menos digas, qué bien he comido. Tiene que ser social. Comer solo es un aburrimiento. Y os voy a decir una cosa, debía de estar prohibido y penado con cárcel los niños, que por la tarde les ponen una bandeja, un bocata y los dibujos animados de la tele. Y cena, hijo mío. Así ese niño no se va a ser criatura social en la vida. Y luego tiene que ser compartida y de seguridad, de soberanía alimentaria. Todo el mundo, yo colaboro con organizaciones no gubernamentales y la que más me satisface es el Banco de Alimentos, por supuestísimo. Y luego otra cosa que es importante en la sostenibilidad del alimento es las 3 R's. Reducir la cantidad en el plato. Si no te vas a comer esto, no te lo pongas. Es que más vale que zuzobre que no que zufalte. No, en este caso no. No puede zuzobre. Hay que ponerlo comida que vayamos a comer. Luego reutilizar. Cuando sobran las cazuelas, lo que sobra del plato se tira porque está babeado. Pero lo que sobran las cazuelas, en las sartenes, en lo que hemos guisado, eso se queda. Y cuando sobra cocido, pues haces unas croquetas. Pero cuando sobra un poco de atún que has hecho, lo escurres bien y haces una tortilla por la noche con una chispa de patata. Eso además hace que dediquemos tiempo y amor a la cocina. Y luego reciclar. Las cosas no se pueden tirar todas juntas, el cartón, el papel, las botellas de vidrio, las botellas de plástico y los restos orgánicos. No, los restos orgánicos tienen que ir a la basura orgánica. Y eso es reciclar. Es que me lo han puesto muy lejos el contenedor. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Así nos movemos un poco, que es lo de la dieta mediterránea. Bueno, estoy ya llegando a la discusión. Esto se me ha pasado en un volado. La discusión como conclusión es para que meditéis vosotros en casa. Vamos a pasar, si hacemos estas cosas que he dicho aquí en un minuto, vamos a pasar de ser
un problema a ser la solución. Y de pasar de problema a solución, lo que vamos a cuidar es el medio ambiente. Ese por el que todo el mundo se quiere hacer vegano para cuidar al planeta. Al planeta lo estáis machacando con tantos procesos de conseguir que iba a decir leche de avena, que las bebidas vegetales sepan algo bien cuando tienen que poner muchísima azúcar, tienen que poner muchísima sal, tienen que hacer un proceso de ultraprocesado tremendo, pero como lo dicen 4 tontos divulgadores en los sitios, pues la gente se lo cree. Y cuando venimos la gente seria a contarlo, espero que nos creáis también. Los problemas de ser la solución, los problemas hay que cuidarlos. En la agricultura se están inventando cantidad de cosas para mejorar la nutrición de la tierra. La ganadería, la pesca, no me voy a meter con la ganadería porque tenemos aquí al tecnólogo de los alimentos catedrático que más sabe de carne del mundo mundial. Bueno, le ganaba un pelín solamente por experiencia su profesor y mentor, al que todos queremos y admiramos, el profesor Pedro Roncales. Y luego la pesca ha cambiado muchísimo. No me mires, David, que estoy acabando ya. Y luego, por supuesto, tenemos que controlar muchísimo la manufacturación de los procesados de los alimentos. Discusión 2. Dice la ONU, no lo digo yo, pero que también lo suscribo, porque si no lo suscribiera, aunque lo dijera la ONU, no lo ponía. Yo en lo que no creo no lo pongo, aunque lo diga quien lo diga. La alimentación humana saludable y la sostenibilidad ambiental están amenazadas. No es que estén amenazadas, están ya con las bombas aquí, las tenemos puestas. Y luego tanta guerra, todo eso también cambia el medio ambiente. Las dietas poco saludables representan mayor riesgo, fijaros, lo dice la ONU, que el sexo no seguro y el consumo combinado de alcohol, drogas y tabaco. Ahí es nada. Bueno, pues voy a acabar con un clásico. Se murió solo hace 370 años, más 2024. Sumad que soy de ciencias, pero ahora no me sale. Pero hace muchísimos años dijo que el padre de la enfermedad, esta frase la dicen mucho, pero muy manida, porque la primera parte, que es la importante, no la dicen. El padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero la madre seguro que es la mala alimentación. Que vuestra alimento sea vuestra mejor medicina y vuestra medicina sea vuestro alimento. Esto 370 años antes de nacer Jesucristo lo dijo un señor que se llamaba Hipócrates, que no es el del juramento hipocrático, que no es cierto, que no es del el juramento hipocrático. Quiero deciros que si él ya veía que muchas enfermedades, muchas patologías venían de la mala alimentación, algo habremos hecho mal cuando hasta ahora no nos hemos dado cuenta y estamos machacando a la población. Y, por cierto, muchas gracias por vuestra atención y os escucho en el debate. Gracias. Muchas gracias, Marilurdes de Torres. Bueno, ya os dije que no os iba a decepcionar su intervención. Bueno, en nombre de todos los pacientes de Zaragoza que han pasado por tus manos y que se han alimentado muy bien durante el periodo que han estado hospitalizados, pues muchas gracias, Marilurdes. Y bueno, a todos vosotros, menos mal que son las 4:30 ya pasadas de la tarde, y ya hemos comido, porque si no, viendo todos estos alimentos, sean nocivos o no, que va poniendo Marilurdes y los solomillos ahí con las salsas y las salsas, pues nos entra mucha hambre. Vamos a continuación con nuestra segunda invitada de hoy. Ella es Carmen Martín Salinas. Carmen Martín Salinas es la presidenta y cofundadora de la Asociación Nacional de Enfermería y Nutrición, ADENIT, Nutrición y Dietética, ADENIT, me faltaba la D. Es profesora de nutrición en el grado de enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ha trabajado mucho en el tema de la docencia, de cómo comunicar mejor a los jóvenes enfermeras y no tan jóvenes todos los avances en materia de nutrición. También una excelente oradora como Marilurdes y como luego nuestro tercer invitado, que ya le han puesto por las nubes, el hombre que más sabe de carne de España, con permiso de su mentor Pedro Roncales. Bueno, pues sin más damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, Carmen Martín Salinas. Bienvenida, Carmen. Adelante con tu presentación. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí y desde luego yo lo que voy a haceros es ir un poco más con los pies a la tierra y os voy a hablar sobre todo de las características de las carnes blancas, que es un tema que es relativamente novedoso, sobre todo con lo que se está sabiendo últimamente y lo que yo voy a tratar de describiros a partir de ahora.
También trataré de desmitificar algunas de las cosas que se están diciendo sobre la carne blanca, la carne roja, comer más o menos carne. Y bueno, espero que os guste y que os descubra algunas cosas que desconocéis. Antes de empezar, por ejemplo, ayer que estuve en un simposio, se comentó que con todas estas cosas y estos avances que hay en la alimentación y que se va sabiendo cada día más, hay muchas alergias, muchas intolerancias a determinados alimentos, vegetales, al pescado, al huevo, a la leche y demás, pero la carne es uno de los alimentos que hoy por hoy no se le ha descubierto ningún tipo de alergia ni intolerancia. Por lo tanto, algo bueno tiene que tener dentro de la dieta mediterránea, que es el contexto en el que nos estamos moviendo. Bien, no os voy a contar la dieta mediterránea, pero ya os lo ha contado Mari Lourdes divinamente, pero yo sí quiero recordar que es el patrón nutricional que se ha consumido tradicionalmente en nuestro país y que muchos estudios, como ha hablado Mari Lourdes y como muchos más que se siguen realizando recientemente, se ha demostrado una baja tasa de mortalidad y de enfermedad en las personas que la consumen. Entonces, bueno, pues como ella decía, algo tendrá. Y aquí tenemos las características resumidas, que yo no voy a volver a repetir, ya lo habéis visto todos, pero si veis, en una de las líneas hay moderación en pescado y carnes blancas, que es de lo que yo os quiero hablar, y porque la carne blanca es un elemento importante incluido dentro de lo que es la dieta mediterránea y conviene saber aquello que nos proporciona. Bien, y antes de empezar a hablarnos de las propiedades de la carne blanca, me parece interesante recordar qué es una porción de carne, qué es lo que nosotros consumimos cuando tomamos una carne dentro de nuestro plan de alimentación. Y como veis ahí, las carnes proporcionan una alta cantidad de proteínas, del 20 al 25%, dependiendo de la especie, de la raza, del tipo y demás. También proporciona vitaminas, minerales, que son esenciales para el desarrollo y el funcionamiento corporal, y una parte muy importante de grasa, que si veis ahí, oscila entre el 3 y el 30%. Es decir, todas las carnes no son iguales y hay diferencias significativas en esa proporción de grasa. Y, por supuesto, el nutriente más llamativo que tiene es el agua, que oscila entre el 60 y el 80%. No todo el mundo sabe que esto es así. A veces pensar en comerse una ración de carne, pues se puede pensar que nos estamos comiendo 100 gramos de proteínas y ni muchísimo menos. Veis, los minerales no ocupan peso, las vitaminas tampoco, pero el agua se lleva más de la mitad del peso de esa porción de carne que estamos tomando. Visto ya esto, pues vamos a ver la diferencia entre la carne roja y la carne blanca. Popularmente se conoce o se le establece esta diferencia en relación al color que tiene. La carne roja, pues está claro que tiene un color rojo intenso, en algunos casos más oscuro, y es la carne que está presente o que procede de la vaca, del buey, del cordero, de las piezas de caza y de la carne de cerdo, aquellas partes que no son magras. Frente a la carne blanca, que predomina en las aves, el pollo, el pavo, en el conejo, y también la vamos a encontrar en algunos cortes de cerdo, que es especialmente carne magra, como es el lomo y el solomillo. Y la pierna también se puede incluir dentro de este grupo. La diferencia fundamental estriba en el pigmento mioglobina, que tiene mucho más la carne roja, pero que la carne blanca también la tiene. Y ese pigmento, como todos sabéis, pues es el encargado de transportar el oxígeno a los tejidos. Pero la diferencia fundamental estriba no solo en esa cantidad de mioglobina, sino también en la cantidad de grasa mucho menor en las carnes blancas, claramente inferior en las carnes blancas. Y eso es lo que la hace una carne que se pueda incorporar dentro del contexto de la dieta mediterránea, porque, como todos sabéis, la carne roja con más contenido en grasa saturada y más
grasa intramuscular, que es más difícil de eliminar. Si os fijáis, si recordáis, la pirámide de alimentación a la que hacía referencia Mari Lourdes está en el vértice de la pirámide como para consumir más esporádicamente. En cambio, la carne de pollo o de pavo está en un escalón inferior y ahí también se puede incluir la carne, los cortes magros de cerdo por esa menor cantidad de grasa, con una salvedad que es una grasa que está debajo de la piel y que se puede retirar fácilmente porque la vemos. Aquí, en esta imagen, podéis ver la diferencia entre el contenido en grasa de las diferentes especies animales que hemos visto, que estamos diciendo. Veis que la carne de cerdo tiene una cantidad de grasa en total, haciendo un prorrateo entre todas las partes del cerdo, que es muy similar a la pechuga de pollo. El conejo tiene un poquito más y también podemos ver ahí que el solomillo de ternera, de la ternera de un año, la ternera joven, también tiene poco. Pero si veis la pata de cordero, pues duplica y triplica y cuatriplica la cantidad de grasa que tiene el cerdo y las carnes blancas en general. Pero no solamente hablamos de contenido total de grasa, sino que si pensamos en el perfil lipídico de esta carne grasa, vemos que en 3 tipos de carne que tenemos ahí, lomo de cerdo, ternera semigrasa y filete de pollo, tanto el cerdo como el pollo tienen un perfil lipídico inferior, tienen menos ácidos grasos saturados, menos monoinsaturados y menos poliinsaturados, porque lógicamente al tener menos grasa total tienen que tener menos en general. Y lo mismo ocurre con el colesterol. Y a veces la gente dice también, uy, es que es una carne, es que el colesterol está muy demonizado en la sociedad, porque es cierto que el consumo excesivo de colesterol puede dar problemas cardiovasculares, de dislipemia y complicar la vida en ese sentido. Pero el colesterol también forma parte de nuestras membranas celulares. No lo podemos eliminar por completo porque lo necesitamos para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Luego se trata de tomar el colesterol con moderación porque no podemos evitarlo por completo. Está muy demonizado porque generalmente no se sabe bien la función de muchos nutrientes. Como ha dicho antes Mari Lourdes, se habla de los alimentos o de nutrientes de forma individual y todos juntos son los que constituyen el alimento y los que van a formar nuestro proceso metabólico a partir de los nutrientes que producen. Luego no podemos ir hablando de un nutriente individual. ¿Qué ocurre con este perfil lipídico? Pues que estudios científicos han determinado que el perfil lipídico recomendado para una buena salud cardiovascular es con un porcentaje aproximado superior al 50% de grasa insaturada, combinando mono y poli, y un porcentaje más pequeño de grasa saturada. Y ese porcentaje o ese perfil lipídico recomendado se asemeja mucho al perfil lipídico que tiene la carne blanca. Y toda esa proporción de ácidos grasos monoinsaturados se asocia con un perfil de salud cardiovascular. Y además tenemos otro valor importante, y es que la grasa de la carne blanca, como son tanto el pollo, el pavo como el cerdo, al no ser animales rumiantes, no forman en su proceso metabólico ácidos grasos trans, que también tiene su papel en la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, nos estamos encontrando con una carne de una calidad excepcional que puede ser utilizada perfectamente en el contexto de una dieta saludable. Aquí vemos, porque no solo vamos a hablar de la grasa, sino que también tenemos otros componentes de la carne que vamos a comparar. Y, como vemos aquí, en relación a las proteínas, prácticamente los 4 modelos que hay en la diapositiva tienen un valor muy similar, son proteínas de alto valor biológico. Vitamina B12, todas tienen una cantidad muy similar, y hierro y zinc también ocurre lo mismo. Por lo tanto, si excluimos el componente de la grasa,
que es mucho menor en las carnes blancas, el resto de nutrientes que nos proporcionan es prácticamente el mismo. Luego no hay razón para no incluirlo en la dieta. Hablando un poquito de las proteínas, pues son proteínas de alto valor biológico que permiten el crecimiento, permiten el mantenimiento de nuestros tejidos y demás, y la cantidad, como habéis visto, oscila entre el 20 y el 24%. Pero estudios recientes han puesto de manifiesto que los péptidos de estas proteínas, y en concreto la carnosina y la anserina, tienen un efecto antihipertensivo. Y también se ha visto que el glutatión, que es un potente antioxidante precursor de la glutamina, tiene una actuación directa sobre la reducción de los radicales libres, que es un efecto necesario para la prevención cardiovascular. Y también estableciendo similitudes entre las proteínas de la carne blanca y las proteínas lácteas, se ha visto que a su vez también ejercen un efecto hipoglucemiante en las personas que las consumen. Y por último, en cuanto a los micronutrientes de la carne, hemos visto en la diapositiva anterior que tenían minerales y vitaminas que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Y entre ellas destaco el fósforo, que como todos sabéis forma parte de los huesos y los dientes, pero también tiene un papel importante como en la conducción nerviosa. El zinc, que es un mineral que en los últimos años se le está dando una cierta relevancia, porque se ha visto que ejerce un papel, mejora la inmunidad y favorece el desarrollo de la inmunidad celular. Y el potasio, que vosotros, enfermeras y enfermeros, todos habéis oído hablar del potasio y sabéis que forma parte de la contracción muscular, de la contracción del músculo cardíaco también y de muchas otras funciones que estos alimentos nos lo proporcionan. Y he dejado aquí dos nutrientes que son especialmente importantes. Uno, un mineral, que no está en la diapositiva anterior, y una vitamina. Las carnes blancas proporcionan el otro mineral en cantidad significativa, es el hierro, pero es el hierro en su forma hemo, que como sabéis es la forma que permite una absorción directa y su papel en la nutrición o en el metabolismo es la formación de los glóbulos rojos junto con la participación de la vitamina B12. Las carnes, todas proporcionan vitaminas del grupo B, pero la vitamina B12 está exclusivamente en los tejidos de origen animal, carne, pescados, yema de huevo, y esa vitamina B12 interviene junto con el hierro en la formación de los glóbulos rojos y también tiene una serie de funciones en la inmunidad celular, a nivel del sistema nervioso, que son especialmente relevantes y que en el caso de las personas veganas estrictas es absolutamente siempre deficitaria y se debe de suplementar. Hago una cuñita aquí en honor a la alusión que también hizo Marilurdes antes como la dieta vegana. Y por último, he sacado aquí 3 mitos que se oyen mucho y se encuentran mucho. Uno es que la carne blanca es más seca. Eso tiene una razón de ser y es que al tener menos grasa intramuscular hace que se seque más si no se cocina correctamente. Esa es la razón. Entonces, la temperatura de cocinado no debe de superar los 72 grados de temperatura intramuscular para que conserve el jugo completamente y no se convierta en una suela de zapato, como a veces se puede decir. La pechuga de pollo le pasa eso. Si se cocina mucho, se reseca. Pues el lomo de cerdo también le pasa lo mismo. También nos dicen que aumenta el colesterol. También es alto. También es falso, porque no hay una relación directa entre estas dos variables, colesterol y carne de cerdo. Ya lo he explicado antes, el colesterol aumenta más por el consumo de grasa saturada y trans que por el propio consumo de colesterol de los alimentos. Entonces no hay ninguna relación, aparte de que la carne de cerdo y la de carne de pollo y de pavo
tienen menos colesterol que la carne de buey o de res o de cualquier otro animal de carne roja. Y lo mismo con que la carne de cerdo es muy grasa y perjudicial para la salud. Hay que elegir cortes magros y cocinarlos correctamente y de esa forma conseguir un alimento sabroso, asequible, saludable y que nos va a ayudar a mantener el peso corporal y nuestras proteínas musculares también, sobre todo cuando vamos cumpliendo algunos años. Voy a terminar con un resumen. Y es que las carnes blancas se pueden incluir perfectamente en una dieta sana, en una dieta hipocalórica incluso, porque tiene menos calorías que la carne roja, pero además, como hemos dicho, es una buena fuente de vitaminas, sobre todo B12, es fuente de minerales, hierro y zinc, tiene compuestos bioactivos que mejoran el perfil lipídico y actúan como, se me ha ido la palabra, como antioxidantes y tienen un perfil lipídico favorable que se asemeja mucho al perfil lipídico recomendado. Por lo tanto, no hay razón para excluirla de nuestra alimentación, sino que debe de formar parte en las raciones recomendadas. Una dieta mediterránea, una dieta saludable, recomienda el consumo moderado de carne 2-3 veces a la semana, que puede ser muy fácil incluirlo en la dieta con las diferentes preparaciones y los diferentes cortes que tenemos. Y con esto termino mi presentación acerca de las características de la carne blanca. Gracias. Muchas gracias, Carmen Martín Salinas, presidenta de ADENIT, de la Sociedad de Nutrición y Dietética de Enfermeras. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, yo desde aquí voy a plantear la idea de que, visto que hay dudas de cómo debemos cocinar la carne y tal, pues tenemos que hacer un show cooking o algo, o irnos fuera del plato, porque aquí debía ser bastante peligroso, a hacer una demostración para grabarlo en vídeo. En próximos webinars que tratemos estos temas podría ser una buena idea para enseñar a la gente a cocinar la carne de manera que no pierda propiedades y sigamos disfrutando de su sabor y de esos nutrientes que comentaba Carne. Bueno, vamos con nuestro tercer ponente de la tarde, que es, como se ha dicho antes, José Antonio Beltrán. Gracias. José Antonio Beltrán es catedrático de Tecnología de los Alimentos del Departamento de Nutrición, del Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza. Es investigador del Instituto Agroalimentario de Aragón. Y bueno, pues entre su actividad investigadora ha tocado muchos palos: la carne, el pescado, productos derivados, pero se centra esencialmente en los procesos de transformación, conservación y maduración de esos alimentos y cómo pues afecta el envasado, la refrigeración y todo tipo de procesos que nos llevan de la huerta a la mesa, de la granja a la mesa. Ha dirigido más de 15 tesis doctorales y es miembro del grupo de investigación de referencia de la Diputación General de Aragón, Calidad y Tecnología de la Carne y el Pescado. Bueno, toda una eminencia, el hombre que más sabe de carne de este país, como nos decía nuestra primera invitada, Marilurdes de Torres, y es un placer tener a José Antonio Beltrán con nosotros. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación tan de lujo, que venía precedida por otra de mi amiga Marilurdes. Todavía estoy rojo, como pueden ver, aún no se me ha pasado. Bueno, como ya han dicho, soy profesor de, pues en una facultad de veterinaria, donde damos dos formaciones, veterinaria y ciencia y tecnología de los alimentos, y mi campo de trabajo se ha dirigido fundamentalmente a la tecnología de la carne y del pescado. Y bueno, pues precisamente por eso creo que estoy aquí invitado. La charla que voy a dar, breve, va a tener este contenido, no se asusten, voy a ser, ya digo, escueto. Habla una pequeña introducción sobre la calidad de la carne, parámetros de calidad no los vamos a ver, pero bueno, por lo menos los mencionaré. Hablaré, eso sí, de lo que se denominan carnes defectuosas, carnes de FERE, carnes PSE, muy relacionadas con el bienestar animal y con el estrés que pueden sufrir los animales. Haré una pequeña referencia hacia una gama de productos cárnicos, picados y cocidos. Querría abordarlos todos, pero por la duración de esta charla pues no puede ser. Y concluiré, pues bueno, brevemente, antes de que pasemos al webinar, que creo que es lo que están esperando todos. Hablando de calidad de la carne, el primer concepto que tenemos que considerar es, si hablamos de la carne que consumimos
directamente, o si hablamos de la carne, que es materia prima para elaborar productos cárnicos. Evidentemente, la calidad de la carne, cuando la comemos tal cual, es la que es y la conocemos perfectamente. Pero cuando esa carne forma parte de un producto cárnico, vamos a tener que considerar que hay otros ingredientes, que hay aditivos, especias y también los procesos de transformación que vamos a aplicar para conseguir ese producto cárnico. Podemos hablar de muchas calidades, podemos hablar de la calidad nutricional, ya hemos hablado, la profesora Carmen Salinas nos la ha explicado, podemos hablar de calidad higiénico-sanitaria, fundamental, calidad sensorial organoléptica, que es a la que me voy a referir, que es la que valoramos con nuestros sentidos. Hay otras calidades, calidad de distribución, calidad tecnológica, pero lamentablemente pues no me puedo dedicar a todas ellas. Para hablar de carne tenemos que hacer una pequeña revisión de, bueno, cuáles son los conceptos con los que estamos trabajando. Cuando se habla de músculo siempre pensamos en el animal vivo o recién sacrificado, pero cuando este animal ha muerto empiezan a producirse una serie de modificaciones y transformaciones en el músculo, entonces empezamos a hablar de carne. La primera fase de la transformación del músculo en carne es el rigor mortis. Rigor mortis es un proceso que se va a dar cuando el animal muere, al cabo de cierto tiempo, y precisamente en ese momento pues, no es cuando deberíamos de consumir la carne, porque vamos a tener una carne que es más dura y en principio pues, no tiene las características sensoriales adecuadas de aroma y de sabor. Cuando sí vamos a consumir la carne es después del proceso de maduración. La maduración de la carne simplemente consiste en mantenerla en frío durante un tiempo. Normalmente hablamos de algunos días en el caso del vacuno o pocos días en el caso de las carnes blancas, por ejemplo, de pollo o de cerdo. Y en este proceso de maduración se van a producir una serie de cambios fundamentalmente proteolíticos que van a producir dos efectos fundamentales. Por un lado, ablandamiento, es decir, la carne va a ser más tierna y por otro lado tendremos desarrollo de olor y sabor. El límite de la maduración está en la putrefacción. Es decir, si no nos comemos la carne antes de que se llegue a ese punto, pues evidentemente será un desgraciado accidente. Es verdad que es bastante evidente, dice, bueno, algo pútrido es fácil de distinguir. Pero en el caso de la carne y la maduración de la carne, digamos que hay una línea un poco difusa porque no todas las personas valoran de la misma manera esa calidad y esa terneza y ese sabor y ese aroma. Es decir, hay carnes muy maduradas que algunas personas las consideran maravillosas y otras pues dicen que eso tiene ya un tono un poco de pútrido. Es decir, el límite de la maduración lo tenemos en la putrefacción. Vamos a ver, como les decía, dos carnes que se denominan anómalas y que van a ser consecuencia de estrés. En animales que son resistentes al estrés, si los sometemos a un estrés, ¿qué estrés? Bueno, pues aquí tenemos distintas posibilidades. Podemos hablar de el estrés de transporte, que es cuando se transportan los animales de las granjas a los mataderos. Ese transporte, digamos que es un punto crítico, depende sobre todo de la climatología, depende del espacio que tengan disponibles los animales en el camión. Es una causa muy importante de estrés. Una vez que los animales llegan al matadero, a veces se produce otro efecto que es el reagrupamiento. Es decir, en el matadero, en los mataderos, hay una serie de cuadras donde se van a colocar los animales antes del sacrificio. Ahí puede que los animales que vienen de una granja queden en una cuadra o puede que se junten con otros animales de otras granjas. Entonces ahí va a haber esa interacción que eso resulta a veces poco interesante porque es causa de estrés. Es muy importante, perdonen, voy a echar un traguito de agua, que se me está secando mucho. Es muy importante también el proceso de cuando los animales son conducidos al sacrificio, porque, bueno, pues porque ahí también se pueden dar situaciones de estrés. De hecho, si hablamos de cerdos, los cerdos son unos animales muy sensibles y que parece que detectan la historia que van a sufrir en esos momentos. Quiere decir que en todos los casos hay esas situaciones de estrés, bueno, y
perdonen, pero estaba olvidando una que también es importante. En la Unión Europea es obligatorio insensibilizar a los animales antes del sacrificio. Es decir, que todos los animales tienen que, de alguna forma, ser, vamos a decir, anestesiados para que no sufran dolor. Esto se puede hacer bien, regular o mal. Entonces, a veces esta insensibilización puede ser también causa de estrés. En el caso del cerdo, tenemos que valorar muy positivamente que ahora mismo el sistema que hay para insensibilizar los cerdos es mediante anhídrido carbónico. Y es un sistema muy eficaz, que funciona muy bien y que permite que los cerdos no sufran en el momento del sacrificio. Bueno, pues como les decía, si tenemos animales que son resistentes al estrés, pero los sometemos a estrés, podrían desarrollar estas carnes anómalas que se denominan DFD. DFD son las iniciales de las palabras en inglés dark, firm y dry. Y estas carnes, digamos que tienen unas características como ya pueden adivinar de son carnes oscuras, son carnes firmes y son carnes secas. Y estas carnes se van a producir porque ese estrés va a producir un descenso de los niveles de glucógeno en el músculo. El glucógeno es la energía que va, bueno, digamos que es la materia prima que utilizará el músculo para obtener energía, para obtener ATP. Es decir, cuando se produce el rigor mortis, perdonen esta explicación, pero yo creo que es necesaria, cuando se produce el rigor mortis, cuando el animal muere en definitiva, los sistemas centrales dejan de funcionar. El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema, todos los centrales. De tal manera que el músculo intenta mantener su actividad como puede. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues a partir de las materias primas que tiene, de, digamos, los sustratos. Y el principal sustrato del cual puede obtener energía es el glucógeno. Entonces, a partir de este glucógeno, el músculo obtendrá ATP. Pero como los sistemas centrales han desaparecido, el músculo ya no tiene oxígeno, no le llega oxígeno por el torrente sanguíneo. Eso hace que la vía metabólica que utiliza el músculo es la glucólisis anaerobia, que tiene como principal producto final ácido láctico, y eso producirá un descenso del pH muscular. Bueno, vamos a ver esto en un ejemplo con una gráfica que es mucho más fácil de entender. En esta gráfica, fíjense que tenemos horas después de la muerte del animal y valores de pH. Entonces, una carne normal es lo que está en esos, pues, digamos, pues rombos de un color azul, bueno, oscuro. No sé si el puntero me funciona, creo que no. Bueno, ven que hay una curva que empieza en un pH 7, que es el pH fisiológico, alrededor de 7, y que va descendiendo hasta un valor de 5,5. Eso sería una carne normal, una carne normal. Si tenemos una carne de DFD, lo que va a ocurrir es que el descenso del pH es lo que está en verde, en triángulos verdes. El descenso del pH al principio es como una carne normal, hasta que se alcanza un pH, en este caso un 6,5, y de ahí no baja más, porque ese descenso del pH, como les decía, es por el ácido láctico que se está produciendo. Y como esas carnes anómalas, no normales, tienen menos glucógeno porque se ha consumido en todo el estrés que han sufrido esos animales, entonces el pH no puede descender hasta el 5,5 y se va a quedar en valores de 6,5, 6,4 o incluso superiores. Aquí vemos una imagen abajo a la derecha, una imagen de dos carnes. La de la derecha, que es más oscura, es esa carne DFD. Una situación, podríamos decir, casi contraria a estas carnes DFD son las carnes PSE. Estas carnes se pueden producir en animales sensibles al estrés. Es decir, en este caso, el animal sufre un estrés, es sensible a ese estrés y se produce una aceleración del metabolismo tal que, si volvemos a la gráfica que veíamos antes, en la línea roja-rosa, ahí vemos cómo el pH desciende rápidamente en la primera hora, ahí alcanza un valor de 5,5, esto es un poco de libro, o más bien para facilitar a nivel didáctico. Normalmente se considera que una carne PSE se produce un descenso del pH de tal manera que a los 45 o 60 minutos el pH es inferior a 6. Y ahí ya queda en ese pH final 5,5. Estas carnes tienen unas características diferentes de una carne normal, de tal manera que van a ser carnes pálidas, pale, van a ser carnes blandas, soft, y van a ser carnes exudativas, exudative. Es decir, que van a tener
unas propiedades pues, muy diferentes a una carne normal. Bueno, a modo de conclusión de esta parte, podemos decir que el bienestar animal es muy importante en la calidad de la carne. Hemos visto dos ejemplos de dos tipos de carnes anómalas que se pueden producir como consecuencia del estrés, que en definitiva es una relación directa con el bienestar animal. Y ahora vamos a pasar a otra parte y es la de productos cárnicos, derivados cárnicos. Tenemos una gran variedad de productos cárnicos, lo que son enteros curados como el jamón curado, los picados curados como el salchichón o el chorizo, los enteros cocidos como el jamón cocido, o jamón de York, jamón cocido, como decía Mari Lourdes, y los picados cocidos, donde tenemos pues, muchos productos, pero podemos mencionar sobre todo salchichas cocidas de distintos tipos y mortadelas. A estos productos es a los que me voy a referir y me gustaría hablar de todos, pero en esta presentación pues no puedo. Pero supongo que me van a preguntar alguna cosa al respecto y estaré encantado de contestarles. Si nos fijamos en estos productos, tienen unas características, vamos a decir, interesantes. Por un lado, tenemos cocidos, es decir, cocción, tratamiento térmico. Eso nos permitirá destruir una parte de los microorganismos, sobre todo aquellos patógenos que más nos preocupan. No tendrían que estar allí, pero si llegan, a estos los vamos a eliminar. Pero de cualquier manera, la cocción no nos va a garantizar el mantenimiento de estos productos a temperatura ambiente. Y entonces los tendremos siempre en refrigeración. Cuando vean alguno de estos productos que está en una vitrina normal, sin refrigeración y demás, es porque ha sido esterilizado. No ha sufrido solo una cocción, sino que ha sufrido una esterilización. Por otra parte, estos productos cárnicos están picados. Entonces, el picado va a ser un picado muy intenso. De hecho, a muchos de estos productos se les llaman masas finas, porque se va a producir un picado excelente, y ese picado también va a determinar de alguna manera una parte de la conservación, porque se va de alguna manera a reducir. Pero bueno. Les voy a poner esta lista de los posibles aditivos que se pueden utilizar en estos productos. No se asusten, todos no se van a utilizar. De hecho, todos imposible. Y de hecho vamos a tener productos donde se van a usar muy pocos de estos. Cuanto mayor sea la calidad de la carne y mayor cantidad de carne pongamos en los productos, menos aditivos incorporaremos. Hay algunos que los necesitamos por seguridad alimentaria, pero digamos que hay otros que nos sobran y que en principio los podríamos evitar. Todo eso que pone ahí de agentes de masa, donde tenemos féculas, emulsionantes, gelificantes, proteínas, fosfatos, muchos de ellos o casi todos de ellos los podríamos eliminar y no los necesitamos para conseguir unos productos cárnicos de calidad. Casi para verlo esto con más claridad nos vamos a detener en dos formulaciones comparando lo que serían dos calidades de salchichas, unas salchichas de calidad superior y unas salchichas de calidad inferior. Entonces fíjense que cuando hablamos del mayor ingrediente o el ingrediente más importante, que es la carne, pues vemos cómo las salchichas de calidad superior tienen un 52% de carne y las de calidad inferior un 28% de carne. Como pueden ver, una diferencia notable. También se habrán dado cuenta que pone ahí carne de categoría inferior. ¿Por qué? ¿Es que la carne esa es mala? No. Pero piensen que lo de la categoría superior o inferior, imaginen un solomillo. Se basa fundamentalmente en la terneza. Es decir, cuanto más tierna es la carne, más calidad. Un solomillo, un lomo, hay otros cortes que pueden ser de calidad, pero digamos que comercialmente pues tienen menor valor y por eso se habla de esa categoría inferior. Pero quiero resaltar nuevamente esa diferencia en la cantidad de carne que llevan unas y otras. Si nos fijamos en la grasa, las diferencias no son muy grandes. Es decir, en la grasa prácticamente estamos hablando del mismo porcentaje. Una salchicha Frankfurt necesita una cantidad de grasa suficiente para que la textura sea la textura que el consumidor busca y es la que tiene que proporcionarle. Donde vamos a encontrar diferencia importante es en el agua. Ahí es donde vemos cómo una salchicha de categoría inferior va a tener un porcentaje de agua bastante más elevado, estamos hablando de un 10% más, incluso superior, y cómo incorporamos más agua en estas salchichas,
necesitamos algo para retenerla. Y lo que utilizamos son fécula, hasta un 8%, proteínas no cárnicas, proteínas extrañas, no se asusten, son simplemente que son no cárnicas, de leche desnatada o vegetales. Gomas, también, pues goma agar-agar o garrofín, de ese tipo. Y luego ya vemos que hay que incorporar otros productos como glutamato, aromatizantes, colorantes, emulsionantes. Ahí es donde tenemos la diferencia entre las categorías superior o inferior. No he mencionado que estos productos tienen, desde el punto de vista legislativo, no hay categorías, no hay extra, primera, segunda, por lo tanto, todo es legal, todo se puede hacer, pero evidentemente cuando uno va a comprar una salchicha cocida a un supermercado, pues hay unas diferencias en los precios que evidentemente responden a unas diferencias en la calidad de estos productos. Podríamos concluir, bueno, brevemente diciendo que la carne de cerdo tiene una calidad nutricional alta, lo hemos visto, y un precio bajo si comparamos con otras carnes, por ejemplo, de vacuno o de ovino. Que el bienestar animal es decisivo para obtener una carne con unas propiedades organolépticas óptimas, hemos visto esos casos de esas carnes anómalas, y cuando hablamos de derivados cárnicos hay que considerar, por supuesto, la materia prima, pero cantidad, calidad de esta materia prima y el tipo de aditivos y los procesos que apliquemos. Muchas gracias por su atención y pues quedo a su disposición para las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias, José Antonio Beltrán. Fantástica exposición. Bueno, ya vamos a entrar en la parte de las preguntas del público. Tenemos unas cuantas que ya han ido llegando. Las vamos a plantear en directo a nuestros expertos. Perfectamente situados nuestros ponentes, que no tienen micro. Por favor, entran los micros. Y vamos a empezar con las preguntas que nos hace la gente que os ha estado escuchando con mucha atención. Os paséis un poco los micros y responde un poco quien se vea más capacitado, aunque algunas sí que están dirigidas. Pero vamos para Mari Lourdes, dice, en alusión a tu intervención. ¿Engorda más, Mari Lourdes, el cerdo fresco? ¿Cuál de estas cosas, de estos alimentos, engorda más? No cosas. ¿El cerdo fresco, la ternera? Son 4. ¿El cordero o el marisco? Entre esos 4, ¿qué engorda más? Nos pregunta María. Bueno, te tengo a ti que saber más de esto. De estos, creo que el que más, la ternera, luego el marisco, el cordero y el cerdo. Siempre, vamos a ver, no estamos hablando de los torrendos de Soria y de Aragón, estamos hablando de la carne magra del cerdo. Carne magra de cerdo, sí, sí, sí. Y el marisco, que no se le da ninguna importancia, pues 125 gramos de lomo de cerdo tienen, bueno, 50 calorías menos que 125 gramos de salmón, por ejemplo, que el salmón tiene tan buena fama, que es verdad que tiene unos ácidos grasos saludables que va contra el colesterol, pero es más caro y va lo mismo de bien que para el cerdo. ¿Algo que añadir, José Antonio? Sí, bueno, yo creo que Carmen también lo está pensando. Estamos hablando sobre todo de la cantidad de grasa que haya, ¿eh? Entonces ahí tenemos de los alimentos que ha mencionado nuestra enfermera que ha preguntado, pues claro, hay que considerar que, por ejemplo, el ovino pues tiene mucha grasa. El marisco no tanto, pero, por ejemplo, el salmón sí, es un pescado graso, con lo cual yo creo que todo está un poco alrededor de esa grasa. Por cierto, sí, también quería aprovechar un poco por las informaciones que había dado Carmen. Cuando se valoran las tablas de composición de alimentos, cuidado con el ovino, porque cuando hablan de ovino, estos son datos que vienen sobre todo de bibliografía británica, y entonces están hablando de un tipo de ovino que es básicamente de un año, de pasto, y no tiene nada que ver con nuestro lechazo o nuestro ternasco de Aragón. No, solo para tenerlo en cuenta, que a veces esos datos hay que... Sí, que hay matices, que no se puede generalizar un alimento que depende con esos apellidos que tenga el Una cosa importante es que la grasa de la ternera es desagradable, todo el mundo se quita un poco de grasa del filete, y sin embargo la grasa del cerdo, pues lo que he dicho de los torrendos, que lo digo en plan de gracioso, el tocino hay gente que lo sigue usando para los cocidos, entonces eso engorda más que un filete de lomo de cerdo o de solomillo. El solomillo, por ejemplo, se hace entero
se corta ya en casa una vez hecho y es una carne buenísima para los niños, porque se me ha olvidado decir antes que a los niños cuando empiezan a comer carne se les debe de dar cerdo. No hay que darle, es preferible dar cerdo y pollo a darles ternera. En los primeros meses, vosotros que tenéis hijos, en los primeros meses de las criaturas, cuando empiezan a comer carne, no hay que empezar por la ternera nunca. Un consejo importante. Y es lo que hacemos. Apostilla, Carmen, que vamos con la siguiente. Sí, muy rápido. apostillo que efectivamente, si recuerdan el perfil lipídico, la carne de cerdo tenía menos grasa, la carne magra de cerdo que la ternera. Incluso que el conejo, o sea que en esos momentos de empezar a tomar siempre es mejor menos cantidad de grasa que con más. Bueno, aquí hay varias preguntas que nos hacen los espectadores y todas son como comparaciones, ¿no? Como habéis hablado después de tantos ejemplos, dice Lucía, ¿qué alimento es más ultraprocesado de los que has mencionado? ¿Jamón de York o...? El jamón de York no existe. Sí, hemos dicho, el inexistente jamón York. Pero dice, o el serrano, esto no puede ser. Antes ponía aquí otra cosa, ponía la leche de soja. Está cambiándome la bebida de soja, nada de leche. Existe. Vale, bebida de soja cuando y no jamón. Una soja con tetas, entonces podréis decir leche de sojas, pero la leche sale de los tetas de los mamíferos. Entonces es que esto es así y viene en el diccionario la palabra. La bebida de soja. La bebida de soja, para conseguir que se la beban, primero, en España no hay soja. Esto que dicen esas señoras tan graciosas en la tele que son de aquí. Pues yo voy mucho a Aranda de Duero a comer lechazo y desde luego no tienen campos de soja. La soja viene y no viene andando, viene en avión o en barco de los Países Bajos, de Chile, de Argentina. Tiene que venir con una huella de carbono tremendo. Y luego cuando vienen aquí le tienes que quitar el sabor a césped para meterle mucha sal y mucho azúcar, y esos son unos procesos que lanzan CO2 al... Vamos, yo lo dejo ahí, simplemente los listos ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, están ahora llamando los productores de bebida de soja. Es igual, a mí me tienen ya fichada, o sea que no pasa nada. Bien, seguimos con el jamón cocido, que no de York. Pero dice, si tengo un paciente diabético, ¿le doy jamón cocido o le doy jamón serrano? Pues cualquiera de los indistintamente. Dos. No hay cualquiera problema, de los dos, claro. Indistintamente. Lo que pasa es que si además de ser diabético tiene hipertensión, entonces le daremos jamón cocido. O cogemos serrano bajo en sal, que ya lo hay también. Sal, pero y quitando toda la parte del tocino, o sea, que tenga poca hebra, poca beta. Me da unas ganas de cantar una jota con el micrófono aquí. Tremendas. Bueno, nos pregunta Joaquín. Sí, por supuesto, perdón. Una postilla. Es que, claro, a veces al jamón cocido se le ha llamado jamón de York, supuestamente porque fue en York donde se hizo el primer jamón de este tipo, supuestamente. Y también se le ha llamado muchos años jamón dulce, pero no porque tenga azúcar. Se llama jamón dulce porque normalmente tiene menos sal que el jamón curado. Quiere decir que uno y otro es que no tienen azúcares, por lo tanto un diabético eso puede comer perfectamente. Otra cosa es está hipertenso y quitando si puede ser. No, si puede ser no. Un diabético tiene que quitar la grasa. Un jamón sabemos, un pernil sabemos que es bueno por el color de la grasa, pero no se puede comer porque un diabético no puede comer ni grasas, ni dulces, ni fritos. Ya está. Carmen, nada. Pues vamos con la siguiente. Una pregunta tenemos todos en la cabeza, que vamos con mucho estrés por la vida, el trabajo, la familia, en las grandes ciudades vamos corriendo a todos los lados. Y dice, ¿cómo es posible con el estrés de vida que llevamos actualmente, cómo podemos llevar una vida saludable, pero sin perder muchas horas en cocinar, porque no disponemos de ese tiempo? ¿Qué consejitos podréis darle a todas las personas, ahora como en mi caso? Yo te digo ahora una cosa que creo que es importante. Lo primero es planificar el menú semanal. Si nosotros planificamos lo que vamos a comer a lo largo de la semana, a la hora de ir a eso se le dedica media hora, como mucho. Vas a hacer la compra, todos acelerados, sin falta de tiempo, y vas a tiro hecho cumpliendo lo que tienes puesto en la lista. Sin improvisar. Un plan sin improvisar. Y se dedica un día a cocinar, que ahora tenemos recipientes, instrumentos de cocina que facilitan muchísimo la vida, recipientes magníficos. Se cocina durante un día, se etiqueta la comida que se guarda, se congela y se va sacando. Y no hace falta, porque no disponemos de ese tiempo, dedicar
todos los días 2 horas, como hacían nuestras abuelas, a cocinar. Se puede cocinar el fin de semana, el día que tenemos descanso, y en una mañana se cocina para el resto de la semana, pero siempre con una buena planificación. Añado a lo que dice Sally, que lo ha dicho perfecto, pero mi vena de coach tiene que salir. Tenemos que saber que cuando estamos haciendo de comer para la familia, el padre o la madre de familia que está invirtiendo tiempo en la familia, no está perdiendo tiempo, está invirtiendo tiempo en la educación de estos hijos. Y si además comen juntos, les pueden aplicar, es decir, fíjate, con esto que estamos comiendo, hijos, es proteína, ¿y cuántos niños no pueden comerla? Y entonces eso, el metabolismo es mejor porque el hipotálamo le manda las órdenes necesarias al sistema digestivo para hacer mejor la digestión. Con lo cual, yo, por ejemplo, a las enfermeras escolares les digo que cuando estén en la fila para ir al comedor, les tienen que decir lo que van a comer hoy y que eso significa proteína y que eso significa para que vayan haciendo jugos gástricos y la digestibilidad sea mejor. Pero sobre todo la comparación de las gracias que tenemos que dar de que esos niños pueden estar comiendo y esos padres han estado invirtiendo tiempo en ellos. Invertir, no perder. Y yo a eso sumo, pues que mejor si se está hablando en familia sin ver la televisión y sin tener el móvil en la mano. ¿Vale? Eso apostillo. Bueno, las bebidas de soja, nos pregunta Belén si son, bebidas vegetales en general. Muy bien. ¿Son saludables? No dice la de soja, pero habla de bebidas vegetales, que ahora hay un montón en los supermercados. Vamos a ver, perniciosas no son. Una cosa es que uno les tenga simpatía y otra cosa es que no son perniciosas. Si fueran perniciosas no estarían en el mercado. Pero que no son tan sostenibles como nos las hacen vender. Que una vaca dice que es muy perjudicial para el medio ambiente, pero la sostenibilidad de convertir una cosa en lo que no es, ahí se rompe mucho en esas cadenas. Entonces, no son insalubres, pero no son tan buenísimas para el planeta. ¿Y son más de digestión más fácil, son más digestivas, o hay gente que le sienta mal la leche de vaca, por ejemplo? Sí. A ver, de la leche hay que hacer una cosa. La intolerancia a la lactosa solamente se sabe si se hacen 2 pruebas, o la del hidrógeno expirado o la prueba genética. Si una persona dice, es que yo tomo leche y me lleno, puede ser maldigestora a la lactosa o puede ser malabsorbente a la lactosa. Entonces lo que hay que desterrar es que de verdad se sea intolerante. Y si se es intolerante a la lactosa, pues hay leche sin lactosas que no pasa nada. También. La lactosa es un disacárido, no va más allá. Pero si no se tiene el enzima lactasa necesario, pues entonces tomas leche sin lactosa. Pero no puede haber autodiagnóstico. Y una enfermera a sus pacientes les tiene que decir esto con letras mayúsculas. No puede haber autodiagnóstico. Y cuando se ha diagnosticado con una de esas 2 pruebas es cuando te tienes que quitar la leche. Porque además la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dice que un intolerante a la lactosa podría tomarse hasta 12 gramos, que es un vaso de leche. No en trago flash porque todo te da la diarrea, pero en pequeñas diócesis se puede tomar hasta 12 gramos. Y además dice la EFSA también que solamente de los mal diagnosticados como intolerantes a la lactosa superan a los diagnosticados de intolerantes a la lactosa. Es que es un tema que me gusta mucho, entonces perdonad que algún día dedicaremos un webinar especial a bebidas. Sí, una cosa, quería simplemente apostillar algo que ya ha comentado antes Mari Lourdes, pero ahora se le ha olvidado. Cuando hablamos de las bebidas vegetales, estamos hablando de bebidas, alimentos que están muy procesados. Entonces, ahora que hay un poco la tendencia, yo creo generalizada, de buscar siempre alimentos pues lo más cercanos a lo natural, con un procesamiento lo mínimo posible, pues es una reflexión que hay que hacer. Estas bebidas, todas ellas, están muy... Porque si no saben a rayos, como decía Mari Lourdes, ¿no? Te digo que esto lo has comentado ya antes tú. Sí, pero que ahora además también lo he dicho que la soja no está... En España no hay soja. Sí, que encima tiene el impacto medioambiental del que ponían con la soja aquí, si es nuestro, es que es tan simpático, esas yayas que son tan simpáticas. Y han cambiado ahora, anuncian la bebida de centeno. Ya. Servidora dijo y ya no anuncian la bebida de soja. Bueno, hay varias preguntas sobre la carne roja blanca que voy a agrupar, pero antes vamos a cerrar el capítulo de bebidas con una persona, Nazaret, que nos pregunta, para un adulto con colesterol elevado, ¿sería aconsejable indicarle que los productos lácteos los tome desnatados o enteros y así aprovechar mejor sus propiedades? Nunca, porque al quitarle la grasa de la leche, vamos a ver, es que cuando se dijo
Yo he dejado una pregunta en el aire que como no la han preguntado me la voy a preguntar yo. Os he dicho que por qué desde el año 48 que se hizo el estudio de la dieta mediterránea no fue hasta los años 80 cuando se dijo. Pues voy a contar aquí lo que pasó. La Asociación de Cardiólogos Americanos vio que la grasa daba colesterol y entonces dijeron, pues la leche tiene mucha grasa, pues entonces hay que tomar leche desgrasada, pero no se dieron cuenta porque no lo habían estudiado entonces, que los americanos no han sido siempre los primeros en todo. No habían estudiado entonces los efectos de la microbiota. Y la microbiota son unos microorganismos que tenemos en el intestino, que ahora todo el mundo habla de la microbiota y microbioma lo dicen a la vez y no es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que en el intestino esos productos de la grasa de la leche se la comen los microorganismos y hacen más grande la microbiota. Con lo cual, esa grasa no pasa a hacer placas de ateroma como pasa la grasa del cerdo, por ejemplo. Entonces, la grasa de la leche es inocua. No aumenta el colesterol, sino que aumenta la microbiota. Y se ha visto que sobre todo a los niños, cuando he dicho a los niños gordos no se les puede dar leche desnatada, es porque esa leche, cuando es entera o semidesnatada, que también está bien, se puede metabolizar de alguna manera. Y pasa igual que la grasa intersticial, buena, saludable, que tiene la del cerdo, que se metaboliza mejor en la microbiota. Bueno, perdón, porque es que estamos ya un poco en el tiempo de descuento, tenemos que correr mucho. Tengo varias preguntas que os voy a pedir que respondáis telegráficamente a algunas. La primera, súper telegráfica. Hablábamos de cocinar y eso pregunta a alguien. Vamos a ver, ¿qué es lo mejor para cocinar carnes blancas? ¿Sellado, poco hecho, al punto o muy hecho? Sin pasar la temperatura de cocción de 72 grados, que a veces... Pero no tenemos todos el pincho este pues para, se lo compra para los uno. filetes, ¿no? Se lo compra uno para vale. saberlo. Con tantos cachivaches como tenemos ahora en la cocina, no, Yo como meta uno más no en sobra, casa, no sobra uno más. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. El lomo un poquito más gordo, pero vuelta y vuelta. Es que no tenemos que comernos la carne sanguinolenta, porque la proteína de la carne, en una carne que no está hecha, la proteína es una molécula. Yo hablo de los antinutrientes, pero es que de los antinutrientes tendremos un webinar más, Pilar, que tendremos que dar. Los antinutrientes, la proteína es una molécula muy grande y que para metabolizarse tiene que ser pequeña. Para convertirse en aminoácidos tienen que ser muy pequeños y eso tienen que pasar por un proceso de calor. Entonces una cosa es achicharrar al alimento y otra cosa es comérselo crudo. Un filetón así, crudo, no te estás comiendo la proteína, solamente de la parte que queda marroncita en las dos laterales. El resto lo estás tirando. Perfecto. Bueno, os voy a sintetizar vuelta y ya está. varias preguntas sobre el tema que nos ocupaba, carne roja, carne blanca, para que contestemos en 2 minutos, por favor. A ver, dice alguien, dice, ¿cuánta carne blanca en proporción a la carne roja? O sea, carne roja un día, blanca 3 y tenemos los 7 de la semana, no lo sé. Luego, también pregunta que ¿qué tiene más calidad, la ternera blanca o la roja? Pero luego hay una pregunta concreta de nutrientes, como los que ha mencionado Carmen, que nos dice Rosy, dice, cuando hablamos de minerales como el potasio y el fósforo, ¿existe diferencia en la presencia de esos minerales entre la carne roja y la carne blanca? No, no hay diferencia. Si se fija en la diapositiva que he puesto una carne de vaca y todas las demás, la proporción de vitamina B12, de zinc y de hierro o hemo es muy similar. No hay diferencia ninguna. Vale, pero siempre se ha dicho que en lo que decíamos en la semana, más carne blanca que roja. Consumo más carne blanca porque tiene menos grasa y el objetivo es tomar la menos grasa posible. Y la carne roja, la recomendación de las sociedades científicas es una vez al mes o dos. Dos veces al mes. No me digáis eso. Bueno, en los que estéis acostumbrados mucho, 2 o 3 veces al mes, pero hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando los hábitos. También hay que hablar de cantidad. A ver de qué cantidad hablamos. Mucha. O sea. Bueno, es que los hábitos alimentarios de mucha población se orientan de esa manera y eso es lo que hay que cambiar. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo porque sé que se han quedado preguntas del pescado para hacer otro día otro webinar, aguacate, que si se tema frutas y un montón, nos hemos centrado en bebidas y también en carnes. Haremos seguro más sesiones como esta y ya estamos acabando. Os doy las gracias antes de que despida la sesión nuestra directora de ISFOS, Pilar Fernández, que anda por aquí en el backstage y va a pasar. Muchas gracias, Mari Lourdes. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Carmen, por vuestras fantásticas exposiciones. Había muchas preguntas. Os pedimos perdón a todos los que no hemos podido formular la vuestra, pero seguro que hay más webinars preparados para el tema. Y sin más, os dejo para que despida la sesión
Pilar Fernández. Un saludo por mi parte, David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería. Es un placer tener tanta gente al otro lado de la pantalla siempre para todos los temas que hacemos gracias a este equipazo fantástico de expertos y del equipo de ISFOS que prepara también estos webinars. Adelante, Pilar. Bueno, gracias Mari Lourdes, gracias José, gracias Carmen y gracias al moderador y gracias a todos vosotros y todas vosotras por vuestra presencia online, así como a todo nuestro equipo. Yo creo que nos han quedado muchas dudas, con lo cual creo que ha sido una magnífica exposición por parte de los ponentes y vuestras preguntas, y continuaremos con el tema de la alimentación, que creo que va a dar para mucho. Así que muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas y hasta siempre, hasta la próxima webinar que celebraremos dentro de muy poco tiempo. Gracias.